Hola amigos de Perú 21, muy buenas tardes. Estamos en este momento en La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Comp y vamos a comentar ahora el tema de actualidad que hemos publicado el día de hoy en nuestra edición impresa, pero también pueden, por supuesto, observar en la página web y en todas nuestras redes sociales referente a un pedido que están haciendo los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría General de la República. Un pliego de demandas, exigencias al Contralor, a la institución, para que se cumplan de inmediato. Situaciones que pueden ver ustedes y están detalladas en nuestras plataformas, pero que están referidas, por ejemplo, a recibir un bono, una remuneración bruta anual para las mujeres trabajadoras del Contraloría General de la República por el Día de la Madre y a los varones por el Día del Padre, aún si no son madres o padres. Situaciones que están relacionadas a, por ejemplo, un seguro privado de cobertura al 100%, inclusive lo consigna el documento del pedido, con, por ejemplo, que implica, por ejemplo, también pagar hasta una extracción dental de los trabajadores, un seguro privado que implica inclusive hasta los convivientes de los trabajadores de la Contraloría General de la República en caso se apruebe, o la dotación de uniformes hasta para los trabajadores que trabajan de manera remota, que hacen sus labores de manera remota y que probablemente no necesitan del uniforme para realizar sus labores. Aspectos referidos también, por supuesto, a que se dé una remuneración ascendente aproximadamente a 800 soles de manera mensual para que puedan llevar un programa de nutrición, para que puedan alimentarse adecuadamente. Esto muy aparte del sueldo mensual que perciben los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría General de la República. Uno más que podríamos mencionar en este momento está relacionado, por ejemplo, al bono de cierre de pliego que recibirían los trabajadores afiliados, adherentes a este sindicato, una suma equivalente a 7 UIT. Recordemos que la UIT en este año 2024 asciende a más de 5.000 soles. 7 UIT comprende más o menos 36.000 soles que podrían recibir los trabajadores afiliados al sindicato en el caso por un bono de cierre de pliego. Estos aspectos que están mencionados en la nota que hemos publicado en la actualidad el día de hoy en nuestra edición impresa y en nuestras plataformas, la vamos a conversar en este momento con Ricardo Herrera, que es abogado laboralista y por supuesto es muy entendido en estos temas. Doctor Herrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, usted conoce sobre lo que hemos publicado el día de hoy. Quería preguntarle en principio qué tan factible es este pedido, cuál es el proceso que se desarrolla al momento de que los trabajadores sindicalizados presentan un pliego de reclamos a una institución pública. Bueno, los trabajadores sindicalizados tienen el derecho constitucional a la negociación colectiva y por ende tienen el derecho a presentar pliegos de reclamos para iniciar procesos de negociación colectiva con sus respectivas entidades públicas. En el caso de la Contraloría, en el marco de la Ley 31.188, que es la Ley de Negociaciones Colectivas en el Estado. Estamos en época de negociación colectiva en muchas entidades públicas y básicamente lo que tiene que hacer el empleador, en este caso la Contraloría, es evaluar si presupuestalmente está en capacidad de conceder lo que el sindicato pide en su pliego de reclamos. La comisión negociadora de la Contraloría, que es el conjunto de funcionarios que van a representar a la Contraloría en la mesa de negociación con los dirigentes sindicales del sindicato de la Contraloría, deben evaluar este pliego en base a un informe de la Oficina de Presupuesto de la Contraloría para ver con cuánto dinero se cuenta para atender estos pedidos, ¿no? Pero así como es un derecho de los trabajadores el presentar pliego de reclamos, es un deber de los trabajadores también presentar pliegos de reclamos razonables y sobre todo con sentido común, teniendo en cuenta el presupuesto institucional, como lo mandan varias sentencias del Tribunal Constitucional. El equilibrio presupuestal es muy importante en el Estado porque estamos hablando del manejo de recursos públicos. Ujú. Pedir, por ejemplo, una bonificación por Día de la Madre para toda mujer que trabaje en la Contraloría, me parece que no se condice con el objetivo de celebrar con una bonificación el Día de la Madre. Debió ser un pedido ajustado a las madres trabajadoras en la Contraloría. Pedir, por ejemplo, 800 soles anuales para efectos del servicio de nutrición
me parece que también podría ser bastante exagerado en comparación al costo de los programas de nutrición que además la Contraloría podría perfectamente desarrollar en base a su médico ocupacional, que por ley tiene que tener. Pedir, por ejemplo, una bonificación por cierre de pliego de más de 36.000 soles, me parece que no está dentro de los parámetros del promedio del mercado, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas mineras privadas, que son las que de repente tienen más presupuesto para negociar colectivamente en el Perú, tradicionalmente hablando, no pagan más allá de 15 o 20.000 soles de bono por cierre de pliego. En el caso de las entidades públicas, evidentemente el bono por cierre de pliego es mucho menor. Tengamos en cuenta que en paralelo a la negociación colectiva en la Contraloría, que se llama negociación colectiva descentralizada, hay una negociación colectiva que se tiene que desarrollar centralizada entre las centrales sindicales de los sindicatos del sector público y la presidencia del Consejo de Ministros. Y como recordaremos, los bonos por cierre de pliego en los años pasados, pactados con estas centrales sindicales, no han superado los 500 soles en la negociación colectiva centralizada. Entonces, estas pautas deben servir como parámetros para poder ubicar al pliego de reclamos de la Contraloría dentro del país negocial y sobre todo dentro del conjunto o espectro de las negociaciones colectivas en el Estado. Entonces es muy importante que esto se tome en cuenta para efectos de poder llegar a un acuerdo en base a lo que el presupuesto de la Contraloría permita. Además hay un deber muy importante de los sindicatos, y esto es un llamado a todos ellos, de presentar su pliego de reclamos en base precisamente a información presupuestal. Ellos tienen el derecho de pedir información económico-financiera a su empleador para poder calcular el monto de las mejoras de los beneficios económicos en el pliego de reclamos y por ende llevar un pliego legitimado, sustentado en base a pautas o a reglas presupuestales que pueda defender con mucha elocuencia y sobre todo sustento el sindicato en la mesa de negociación en el trato directo. Porque de lo contrario, si el pliego contiene un pedido estratosférico, desmesurado, se va a perder mucho tiempo en acercar la posición de la Contraloría como empleador a la posición del sindicato y probablemente no se llegue a un acuerdo en trato directo. En ese Doctor, caso, el sindicato puede romper el trato directo y pasar a la etapa de conciliación. Y si tampoco hay un acuerdo en la etapa de conciliación, entonces se pasa al arbitraje, ¿no? Que también está sujeto a las reglas de previsión presupuestal. Porque ese es el principal limitante de la negociación colectiva en el Estado, la limitación presupuestal. ¿Cuánto de presupuesto hay para poder responder a las expectativas del pliego de reclamos? doctor, y Entonces, sí. sí, Ricardo. No, le iba a consultar sobre, usted hace digamos, hay un análisis previo de situaciones en las que aparentemente se sabe que no es viable, o sea, no es razonable hacer este tipo de pedidos en base al presupuesto que se ha destinado antes. Usted mencionaba el tema de los bonos de las empresas mineras, que son una de las que más recaudan en el país, y que no se condice con lo que pide este sindicato. Entonces, ¿por qué es que se hace este pedido, un pedido de este tipo? ¿Es por desconocimiento o es quizá un punto de partida para presionar a las autoridades a que, digamos, en la negociación consigan lo que quieren o lo más cercano a lo que piden? Yo creo que es una práctica lamentablemente frecuente en el mundo sindical peruano el pedir alegremente lo que el sindicato quiere o los afiliados quieren más allá de lo que el empleador está en posibilidad real de dar, ¿no? Entonces, para decirlo metafóricamente, se pide el cielo, el empleador comienza ofreciendo el infierno y después de meses o años de negociación colectiva llegamos al purgatorio, cuando tranquilamente se podría negociar muy rápido si es que hay buena fe de las partes y se ofrece de parte del empleador lo que el presupuesto permite, sin cortapisas, sin tener carta bajo la manga, pero ante un pedido del sindicato razonable, que como digo, perfectamente puede calcularse en base a la información económica financiera de la situación presupuestal de la entidad pública para este año y sobre todo teniendo en cuenta lo que se pactó en años anteriores. Porque si hemos tenido una inflación por debajo del 3% el año pasado, evidentemente el pedido de reclamos no puede en conjunto representar un incremento de beneficios económicos por encima de ese 3%. Puede ser 6% de repente, excepcionalmente, pero no me parece que si es que el pliego está valorizado en un 200 o 300% más de lo que tienen como beneficios actualmente los trabajadores de la Contraloría, sea un pliego serio y por ende un pliego que pueda permitir
una rápida negociación para llegar a un acuerdo y qué mejor que legitimar la mejora de los beneficios económicos de los trabajadores en base a la conformidad de su representación sindical. Sí. Pero si tenemos un pliego estratosférico, como digo, un pliego totalmente desmesurado, sin ningún tipo de referencia o consideración al presupuesto disponible para la Contraloría, por la Contraloría para la negociación colectiva, vamos a tener entonces una negociación larga, difícil, probablemente tensa y que puede terminar en un conflicto si es que la Contraloría no accede a satisfacer el pliego tan voluminoso y tan costoso de los trabajadores, ¿no? Claro, La ahora, negociación colectiva es algo muy serio y sí. debe ejercerse con responsabilidad. Sí, doctor, usted mencionaba, y ahorita justo lo estaba mencionando también de nuevo, los pasos que podrían seguir en caso no se llegue a un acuerdo, ¿no? De la negociación colectiva, entiendo, van a una conciliación, después de la conciliación se puede ir a un arbitraje. ¿En qué podría culminar un asunto de este tipo en el que las diferencias pues son abismales, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, para comenzar, si no hay acuerdo en trato directo, lo que suele ocurrir es que el sindicato rompe el trato directo, pasamos a la etapa de conciliación, un mes, y si no hay acuerdo conciliatorio, entonces ya el sindicato podría gatillar el arbitraje, ¿no? Pero para que el arbitraje proceda y lleguemos a un laudo que reemplace al convenio colectivo al que las partes no pudieron arribar como término de la negociación colectiva, para que el arbitraje proceda es necesario que el sindicato pruebe mala fe negocial de parte del empleador, de la Contraloría. Por ejemplo, que hostilizó a los dirigentes sindicales durante la negociación, por ejemplo, que otorgó beneficios o aumentos o mejoras económicas a los no sindicalizados durante la negociación, por ejemplo, que aplicó sanciones arbitrarias contra los miembros de la comisión negociadora del sindicato durante la negociación, es decir, actos de hostilidad sindical que, probados, permitan la procedencia del arbitraje. Si no hay prueba de esos actos, no existen esos actos, entonces el conflicto queda abierto y lamentablemente si las partes no llegan a un acuerdo al 30 de junio, conforme lo manda la ley, lamentablemente ya no se va a poder cerrar ese pliego de reclamos con un acuerdo o ni siquiera con un laudo arbitral. Y por ende se tendrá que esperar el sindicato a la siguiente ocasión para negociar un nuevo pliego de reclamos el año 2025. Si la negociación culmina en un arbitraje, procede el arbitraje, entonces habrá un laudo arbitral que será emitido por un tribunal arbitral. Cada parte nombra a su árbitro y estos nombran al presidente del tribunal. Y este tribunal emite un laudo arbitral que dirime el conflicto, decide qué aspectos del pliego de reclamos no acordados entre las partes van a ser recogidos en el laudo y van a determinar las mejoras económicas, ¿no? Uh -huh. Pero ese laudo también tiene que tener un escrupuloso respeto y estar en consonancia con el principio de equilibrio presupuestal, porque de lo contrario, la Contraloría como empleador podría cuestionar ese laudo arbitral en la vía judicial, podría pedir su anulación. Y evidentemente todo esto gira en torno a un dictamen económico-financiero, un informe que emite el Ministerio de Trabajo de la situación económica y presupuestal de la Contraloría para efectos de poder saber con qué presupuesto se cuenta para atender el pliego de reclamos, ¿no? Si el tribunal arbitral, al emitir el laudo, no sigue esa pauta, entonces probablemente el laudo sea finalmente declarado nulo en el Poder Judicial y lamentablemente los trabajadores no tendrán mejoras económicas este año y eso sin duda alguna tensará las relaciones laborales en la Contraloría. De acuerdo, doctor. Y bueno, los trabajadores que son parte del sindicato, son trabajadores que están comprendidos en el régimen laboral de los decretos legislativos 728 y 1057. Entiendo que el 728 es un régimen laboral privado, ¿no? Entonces, nuevamente viene a no sé, salta la pregunta de cómo es que trabajadores de un sindicato que laboran en una institución pública se rigen bajo un sistema privado, ¿no? Eso pasa en muchas entidades públicas, ¿no? Inclusive en el Congreso de la República tenemos también trabajadores de la 728. Sí, pues tenemos una multiplicidad de regímenes en el Estado. En el caso de la Contraloría, probablemente además de los CAS y de los 728 estén los 276, que es el régimen público clásico. Y eso trae a colación el tema del fracaso de la ley de servicio civil, que lamentablemente no obligó a que todos los trabajadores de la administración pública pasen a este nuevo régimen y así unificar el régimen laboral, ¿no? Un solo tratamiento, laboralmente hablando. Tenemos esta multiplicidad de regímenes que complican la negociación colectiva porque evidentemente tenemos diferentes beneficios que por ley reciben estos trabajadores y es muy difícil lograr homogenizarlos en el marco de la negociación colectiva. De acuerdo.
De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por habernos acompañado a analizar este tema. A ti, Ricardo, por la entrevista. Buenas tardes. Bien, ha sido Ricardo Herrera, abogado laboralista, que ha estado con nosotros analizando este tema que hemos sacado el día de hoy en el diario, en la actualidad, una de las notas más importantes que hemos publicado el día de hoy, referente a un pliego de demandas, de exigencias contenidas en un documento que el Sindicato de Trabajadores de la Contraloría General de la República le ha enviado a la Contraloría misma, solicitándole una serie de bonos, muchos de ellos escandalosos, que no se ajustan al presupuesto que maneja la propia Contraloría de la República y que llama poderosamente la atención que lo estén formulando con esta insistencia, con este pedido hacia las autoridades de la institución. Vamos a seguir analizando este tema, este y otros temas, por supuesto, en nuestras plataformas, así que no se desconecten de las redes de Perú 21.